Hola, soy Iván Salcido y están en Historias de Terremotos. La Ciudad de México ha sido sede de diversos eventos deportivos de élite mundial, entre ellos los Juegos Olímpicos de 1968 y los Campeonatos Mundiales de Fútbol de 1970 y 1986, los cuales fueron antecedidos por dos hechos funestos que transformaron la historia del país: una matanza estudiantil y un violento terremoto, hechos que tuvieron como protagonistas a dos presidentes de México. En la memoria histórica de la nación, quedó grabado que durante la inauguración de esos eventos, la población de la capital aprovechó la ocasión para mostrarle su desprecio y desaprobación a los presidentes en su discurso, al considerar que guardaban una gran responsabilidad ante esos hechos. Es importante aclarar que los reclamos y los abucheos sucedieron en épocas donde en México la libertad de expresión era mínima y se corría el riesgo de terminar en la cárcel, por lo que al hacerlo masivamente en 3 inauguraciones que eran televisadas en vivo a nivel mundial, surgieron las oportunidades perfectas para hacerse sentir. Estos sucesos tuvieron como escenarios a dos colosos ubicados al sur de la Ciudad de México. El primero de ellos, el Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el segundo, el Estadio Azteca en Santa Úrsula, instalaciones deportivas que se unieron a la historia política de nuestro país. Antes de continuar, te invito a dejarme tu like y a suscribirte al canal. No olvides dejar tu comentario y compartir este material. Seguimos después de la identificación del canal. El 2 de octubre de 1968 es una fecha triste para la historia de México. Aquel día ocurrió la masacre de Tlatelolco, una matanza efectuada por el ejército y el conocido como Batallón Olimpia, durante un mitin de estudiantes que se llevaba a cabo en la Plaza de las Tres Culturas, dentro de la unidad habitacional Tlatelolco en la capital mexicana. Entre 6 y 10 mil personas se dieron cita esa tarde para efectuar una asamblea, mientras que desde la mañana el gobierno ya había desplegado en Tlatelolco tanquetas, soldados armados y a una serie de personas que usaban un guante o un pañuelo blanco en la mano izquierda, quienes eran integrantes del Batallón Olimpia, un grupo entrenado para encargarse de la seguridad durante los Juegos Olímpicos que se inaugurarían en 10 días. El objetivo de los estudiantes era exponer sus ideas y continuar las protestas contra el gobierno, y por su parte este último tenía como finalidad de una vez por todas detener y cortar de tajo al movimiento estudiantil antes de que iniciaran los Juegos. Unas bengalas soltadas desde un helicóptero marcaron el inicio de la masacre. Decenas o centenares de estudiantes perdieron la vida en aquella plaza. El dato exacto nadie lo conoce. 2000 estudiantes fueron detenidos, muchos de ellos desaparecieron sin dejar rastro. El presidente Gustavo Díaz Ordaz se refirió a ese suceso de manera irónica diciendo: "Por fin se ganaron sus muertitos". Los medios de comunicación que eran controlados por el gobierno minimizaron los hechos y las huellas de la criminal matanza fueron borradas rápidamente. 10 días después, con una población temerosa al darse cuenta de lo que era capaz su gobierno, el presidente Díaz Ordaz daba su discurso de inauguración en el estadio de CU. Hoy, 12 de octubre de 1968, declaró inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la era moderna, terminando así su falto de emociones y escueto discurso, que fue seguido por unos tibios aplausos, una porra hacia México que no se hizo general en el estadio y finalmente la fanfarria de unas trompetas que marcialmente cerraban el momento. Sin embargo, al inicio de su discurso, se dice que muchos de los asistentes pudieron apreciar el vuelo de un papalote negro con la forma de la paloma de la paz, usada como uno de los símbolos de los Juegos. La figura pasó encima del palco presidencial, recordándole al presidente el asesinato de estudiantes ocurrido 10 días antes en Tlatelolco. Tan solo 2 años después, Gustavo Díaz Ordaz se presentó el 31 de mayo de 1970 en el Estadio Azteca para inaugurar la Copa Mundial de Fútbol de México 70, cuyo discurso finalizó así: "Declaro solemnemente inaugurado el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules Rimet". El presidente recibió inmediatamente un sonoro abucheo y silbidos venidos de 105,000 personas que abarrotaban el Azteca. Ahora sí el público se hizo sentir, a diferencia de lo ocurrido en Ciudad Universitaria en la inauguración de los Juegos,
donde el miedo al gobierno y los recientes hechos del 2 de octubre evitaron una respuesta masiva contra el presidente y su mano dura. El repudio de la ciudadanía contra Díaz Ordaz fue más que evidente y no había manera de detener los insultos en su contra. Ahora no podía utilizar a su ejército para callar esas voces. De esta manera, se escribía un antecedente de lo que vendría 16 años después en el mismo estadio. Para el mes de septiembre de 1985, todo era algarabía y celebración después del festejo de las fiestas patrias en la Ciudad de México. Sumado a esto, la expectación por el inminente Mundial de Fútbol que se celebraría en México el año siguiente, mantenía a la gente muy contenta por este evento de talla mundial que le haría olvidar a los mexicanos durante algunas semanas la grave situación económica por la que estaba atravesando el país. Sin embargo, el contexto cambió a las 7 horas con 19 minutos del jueves 19 de septiembre de 1985, momento en que el terremoto más destructivo en la historia de México hizo su aparición. El embate del sismo, que tuvo una duración de 90 segundos en la percepción de la gente, se encargó de dañar más de 5,000 edificios de la Ciudad de México. De ellos, más de 800 edificios sufrieron el colapso parcial o total de sus instalaciones. Entre estos inmuebles se contaban viviendas, oficinas, hoteles, fábricas, escuelas, centros de estudio, secretarías de Estado, restaurantes y comercios, y lo peor de todo es que muchos de ellos estaban repletos de personas. El fenómeno natural que se generó en la costa de Michoacán, en la Ciudad de México, se transformó en desastre. La gente salió a las calles enfrentando una emergencia para la que nadie estaba preparado. Sin embargo, lo hizo de manera ejemplar, mientras poco a poco los tradicionales grupos de rescate como la Cruz Roja Mexicana, el heroico Cuerpo de Bomberos o el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas SERUM reforzaban a la sociedad civil que ese día había despertado en la capital. Mientras tanto, el presidente Miguel de la Madrid, cuando todo mundo esperaba una férrea reacción de parte de su gobierno, solo se limitaba a desplegar el ejército para acordonar las zonas siniestradas y correr de los derrumbes a los voluntarios, mientras en los medios de comunicación se invitaba a la población a resguardarse en sus casas en momentos en que miles de personas sin herramientas rascaban los escombros buscando vida. La noticia de la tragedia en México comenzó a ser conocida en el mundo, así que los ofrecimientos de ayuda por parte de diversas naciones hacia nuestro país no se hicieron esperar, pero por increíble que parezca, el presidente no los aceptó, asegurando que México tenía los recursos necesarios para enfrentar la emergencia. El día transcurrió y la situación se fue complicando. Con el paso de las horas, la ciudad por fin se enteró del desastre que se vivía en el centro de forma tardía, debido a la caída de las comunicaciones. La capital estaba enfrentando la peor catástrofe de su historia y, sin embargo, la respuesta de su presidente estaba siendo tibia y desorganizada. Esa primera noche, los capitalinos se fueron a dormir sin verlo a cuadro en la televisión para dirigir un mensaje a la nación. La opinión del presidente en cuanto a la recepción de la ayuda internacional cambió un día después, cuando a las 19 horas con 38 minutos del viernes 20 de septiembre, un segundo terremoto volvió a sembrar el pánico en la ciudad. Muchos edificios dañados terminaron por caerse, llevándose la vida de algunos sobrevivientes y rescatistas que en ese momento estaban trabajando en los improvisados túneles. Ese sismo obligó al presidente a salir en la televisión para darle un mensaje a la nación. El apoyo internacional fue aceptado y al día siguiente comenzaron a llegar los vuelos provenientes de decenas de países con ayuda humanitaria y en especial con brigadas de rescate debidamente equipadas para trabajar debajo de los escombros. Desgraciadamente se habían perdido 36 horas vitales, donde estos grupos de rescate pudieron haber salvado a mucha gente, todo por una mala decisión del presidente al que nunca se le perdonaría. Los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 en México estuvieron cerca de provocar la postergación de la Copa Mundial de Fútbol que se jugaría en 1986 ante la imposibilidad de cambiar la sede a otro país. Ante tal situación, uno de los dirigentes de la FIFA, a través de una emisora de radio de la BBC de Londres, se expresó acerca de que no se imaginaba cómo México podría ser capaz de recibir a los equipos que participarían en el Mundial, así como a todos los dirigentes, por lo que se pensó en la postergación de la Copa por un año. La inmediata revisión del estado en que quedaron el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria y el Estadio Azteca fue clave para que la FIFA diera marcha atrás, ya que en ambos inmuebles se corroboró que no había daños. El visto bueno a los estadios capitalinos provocó que el vicepresidente de la FIFA, Harry Caban, apoyara a México para que mantuviera tanto la sede del Mundial como la fecha de inauguración. En cuanto al presidente de la FIFA, Joao Havelange, se unió respetuosamente al dolor de los mexicanos y anunció que el 10 de octubre de 1985
visitaría el país para conocer personalmente el estado de las instalaciones en la Ciudad de México. Con el transcurso de los días, la capital fue saliendo de la emergencia no sin antes pagar un alto costo de vidas perdidas, como también un duro golpe económico, pero para la Navidad del 85, el desastre ya estaba siendo olvidado y la emoción por el próximo Mundial de Fútbol comenzaba a acaparar la información. Finalmente llegaría el día de la inauguración, que al igual que en la Copa Mundial de México 70, se dio también en un 31 de mayo, día que comenzó el Mundial de Fútbol México 86. Los turistas extranjeros ya habían llegado a la Ciudad de México para disfrutar del fútbol y de los atractivos turísticos de la capital, aunque algunos no desaprovecharon la oportunidad para salir a las calles de la zona centro de la ciudad, para conocer los daños que había dejado el terremoto y que en diversas partes de la metrópoli seguía siendo evidente. Ante más de 100,000 almas en el Estadio Azteca, cada vez que se mencionaba el nombre de Miguel de la Madrid, surgía un enorme abucheo. Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, a usted nuestro profundo agradecimiento por el gran apoyo y confianza que le ha dado al comité organizador. Inició entonces en voz del presidente la declaratoria inaugural del 13º Campeonato Mundial de Fútbol, México 1986. En nombre del vigoroso pueblo mexicano, que me honro en presidir, doy la más cordial bienvenida a los equipos participantes en este campeonato mundial de fútbol, así como a los espectadores de todos los países. México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad. Hoy, 31 de mayo de 1986, declaro solemnemente inaugurado el 13º Campeonato Mundial de Fútbol. Para los que estuvimos ahí en esa histórica tarde en el Coloso de Santa Úrsula, las palabras de Miguel de la Madrid fueron emitidas bajo un enorme abucheo que lo acompañó durante todo su discurso. Seguramente el presidente no escuchó a detalle los incesantes insultos hacia su persona dentro del Estadio Azteca. De esta manera, los capitalinos no desaprovecharon la oportunidad de expresarle su repudio por la pésima respuesta mostrada por él unos meses atrás, a pesar de que sus acompañantes y miembros del gabinete le aplaudían y de que en la transmisión televisiva, al terminar el discurso, se escucharon en la televisión aplausos y una algarabía que para quienes estuvimos en el estadio no ocurrió, quizá debido a una alteración del sonido ambiente que buscó acallar las voces de protesta en la inauguración del Mundial. A pesar de ello, la afición le entregó el mensaje al presidente, demostrándole su completa antipatía, tal como le ocurrió a Díaz Ordaz exactamente 18 años atrás en el mismo estadio y durante la inauguración de otro campeonato mundial de fútbol. Si te agradó mi video, por favor regálame tu like y compártelo para que llegue a más personas. Te invito a que me dejes tu comentario y te suscribas al canal. No olvides activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Les mando un gran saludo a todos los suscriptores. Gracias y nos vemos en la siguiente entrega.